Hola, me llamo Sharon. Tenía apenas 8 años cuando conocí a Roderick. Era una tarde soleada en el parque, de esas que parecen prometer posibilidades infinitas. Yo, con mis grandes ojos cafés y mi osito de peluche desgastado, estaba parada tímidamente en la orilla del área de juegos, sin saber qué esperar de este extraño que ahora se convertiría en mi tutor. Mis ojitos cafés se asomaban detrás de un osito de peluche todo descosido. Mi cuerpecito temblaba un poquito. Apreté fuerte al osito, como si fuera un escudo contra el mundo desconocido que me esperaba. El miedo se me pegaba como una sombra, un recordatorio constante de la pérdida que había sufrido. El bosque a mi alrededor parecía hacer eco de mi soledad, las hojas susurrando secretos de un pasado que jamás podría recuperar. Mis padres, víctimas de un cruel giro del destino, se habían ido. La casa que una vez resonaba con risas ahora estaba en silencio, un monumento a una vida que se había roto abruptamente. Mi mundo se había puesto de cabeza, dejándome a la deriva en un mar de incertidumbre. Roderick, un amigo de mi familia, intervino, con el corazón apachurrado por la pena, pero abierto a la compasión. Él conocía bien a mis padres, y su pérdida le pesaba mucho. Pero estaba decidido a honrar su memoria brindándome el amor y la estabilidad que tanto necesitaba. Se convirtió en mi tutor, mi protector, mi roca. Juntos, navegamos las complejidades de nuestra nueva vida, de la mano, encontrando consuelo en la presencia del otro. La guía amable de Roderick me ayudó a empezar a sanar, pasito a pasito. La vida con Roderick era diferente. Ya no había pleitos juguetones con hermanos, sino un entendimiento silencioso que resonaba en las comidas compartidas y los cuentos para dormir. Los días estaban llenos de nuevas rutinas y las noches con susurros que me aseguraban que todo estaría bien. Se acabaron las peleitas de hermanos, y en su lugar, llegó una tranquila comprensión que se sentía en las comidas que compartíamos, y en los cuentos antes de dormir. Cada comida era un momento de conexión, cada cuento un puente a un mundo donde me sentía segura y querida. Él llenó el vacío con una calidez suave. Su presencia era un bálsamo para mi corazón herido. El apoyo incondicional de Roderick se convirtió en la base sobre la cual comencé a reconstruir mi vida, pedacito a pedacito. Él era mi refugio en la tormenta. Siempre que el peso de mi pérdida amenazaba con aplastarme, Roderick estaba ahí. Una mano firme para guiarme a través de la tempestad. Bajo su cuidado, encontré la fuerza para enfrentar cada nuevo día con esperanza. Los años se derritieron como copos de nieve sobre la piel calientita. Las estaciones cambiaron, y con cada año que pasaba, me volvía más fuerte, más resistente. El dolor de mi pasado nunca desapareció por completo, pero se convirtió en parte de mi historia, un testimonio de mi fuerza y del amor que me había ayudado a sanar. Florecí bajo el cuidado de Roderick, transformándome de una niña tímida en una joven segura de sí misma. Abracé las oportunidades que se me presentaron, con mi espíritu intacto a pesar de las dificultades que había enfrentado. La fe inquebrantable de Roderick en mi potencial se convirtió en el viento bajo mis alas. Él nutrió mi mente, alentó mis sueños y celebró cada uno de mis logros. Cada meta alcanzada era una victoria compartida, un testimonio del lazo que habíamos forjado a través de años de amor y perseverancia. Él era mi maestro, mi confidente, mi todo. Nuestras conversaciones, ya fueran alegres o profundas, eran los hilos que tejían la tela de nuestra relación. La sabiduría y la guía de Roderick eran la brújula con la que navegaba las complejidades de la vida. Pero debajo de la superficie de nuestra vida ordinaria, una semilla prohibida comenzó a brotar. Era una tensión no dicha, un cambio en el aire que ninguno podía entender o reconocer del todo. Comenzó sutilmente, un aleteo en mi pecho cuando nuestras miradas se encontraban, una calidez que perduraba un poco más de lo debido. Estos momentos, fugaces pero profundos, me hacían cuestionar la naturaleza de mis sentimientos. Lo descarté como gratitud, el amor de una hija por su devoto padre. Sin embargo, las emociones eran complejas, con matices que desafiaban una explicación simple. Aún así, la semilla siguió creciendo, sus raíces se enterraban profundamente en mi alma. Era un amor que trascendía lo ordinario, un vínculo forjado en el crisol del dolor y la sanación compartidos. Mientras Roderick y yo navegábamos por este territorio desconocido, descubrimos que el amor, en todas sus formas, es un viaje del corazón,
Roderick era todo lo que siempre admiré. Era fuerte pero tierno, inteligente con un toque de picardía en sus ojos. Su presencia llenaba la habitación, no con dominio, sino con una fuerza tranquila que la atraía como una polilla a la llama. Era un artista reconocido. Sus pinturas un caleidoscopio de emociones salpicadas sobre el lienzo. Pasaba horas viéndolo trabajar, hipnotizada por la forma en que sus manos se movían con tanta precisión y gracia. En su arte, vi una profundidad y vulnerabilidad que reflejaba la mía. Más allá de su talento artístico, fue su corazón lo que realmente me cautivó. Me había abierto su hogar y su vida, un alma perdida en busca de consuelo. Me había amado incondicionalmente, nutrido mis sueños y celebrado mis victorias más pequeñas. Él era mi héroe, mi salvador, mi mundo. Pero a medida que florecía en la adultez, las líneas comenzaron a difuminarse. La admiración que siempre sentí por él se transformó en algo más profundo, algo aterrador y emocionante a la vez. El hombre en el pedestal, sin saberlo, me había robado el corazón. Sucedió un martes lluvioso, de esos días en que el cielo parecía llorar sin parar, y el mundo exterior era una mancha gris y plateada. La lluvia tamborileaba un ritmo constante contra el cristal de la ventana, creando una sinfonía relajante pero melancólica. Estaba acurrucada en el suelo, absorta en una novela, mi escape favorito de la realidad. Las palabras en las páginas me transportaban a otro mundo, un mundo donde podía olvidar mis problemas, aunque fuera por un ratito. Mientras tanto, Roderick trabajaba en su última obra maestra, con una concentración inquebrantable. Su pincel se movía con una gracia que hablaba de años de práctica y una profunda pasión por su arte. El golpeteo rítmico de su pincel contra el lienzo era como un latido del corazón, constante y tranquilizador. Cada trazo añadía vida a la superficie en blanco, transformándola en una vibrante expresión de su mundo interior. El suave tarareo de su voz llenaba la habitación, una melodía que se mezclaba a la perfección con el sonido de la lluvia. Era una tonada familiar, una que había escuchado muchísimas veces, pero hoy parecía resonar de forma diferente dentro de mí. El olor a pinturas al óleo y lluvia llenaba el aire, era una escena familiar, una que solía traerme consuelo. Pero hoy era diferente. Hoy, había una corriente subterránea de algo nuevo, algo inquietante. Hoy, estaba muy consciente de él, de cada movimiento que hacía. Sentía una extraña tensión en el aire, una atracción magnética que llevaba mi mirada hacia él, a pesar de mis esfuerzos por concentrarme en mi libro. Noté cómo se movían sus músculos bajo la camisa, cómo se flexionaban y relajaban con cada pincelada. Era una imagen que había visto muchas veces, pero hoy parecía tener un nuevo significado. La forma en que su cabello caía sobre su frente, ligeramente húmedo por la humedad, hizo que mi corazón diera un vuelco. Se lo apartó con una gracia casual, que me hizo sentir mariposas en el estómago. Y luego estaban sus ojos, esos ojos profundos e intensos, que parecían contener un universo de emociones no dichas. Siempre los había admirado, pero hoy parecían atravesarme, viendo hasta lo más profundo de mi alma. De repente, levantó la vista y nuestras miradas se encontraron. El tiempo pareció detenerse. El mundo exterior se desvaneció, dejándonos solo a nosotros dos en ese momento. La conexión entre nosotros era palpable, eléctrica. El aire crepitaba con una energía tácita, una tensión que ninguno de los dos podía ignorar. Era como si el universo mismo contuviera la respiración, esperando a ver qué pasaría después. Su corazón latía con fuerza en su pecho, cada latido resonaba en sus oídos como un tambor. Podía sentir la sangre corriendo por sus venas, su cuerpo reaccionando a la intensidad del momento. Se me atoró la respiración en la garganta, un jadeo escapó de mis labios. Sentí una mezcla de miedo y emoción, un torbellino de emociones que me dejó mareada e inestable. En ese momento, no vi a mi guardián, mi protector, sino a un hombre que despertó algo profundo en mi alma. Un anhelo que nunca antes había reconocido surgió a la superficie, imposible de ignorar. La vergüenza me invadió tan rápido como el deseo. ¿Qué estaba pensando? ¿Cómo podía sentirme así por Roderick? Estaba mal, muy mal. Este era Roderick, mi figura paterna, mi salvador. El hombre que me acogió cuando no tenía a dónde ir, que me protegió y cuidó. Sentirme así estaba mal, prohibido.
Iba en contra de todo lo que había creído, de todo lo que había conocido. Y sin embargo, los sentimientos estaban ahí, innegables y fuertes. Y sin embargo, no podía negar la verdad. Por mucho que intentara alejarla, enterrarla en lo más profundo de mi ser, estaba ahí. Estaba enamorada de él. Estaba enamorada de él. La comprensión me golpeó como un maremoto, abrumadora y absorbente. No sabía qué hacer, cómo manejar estos sentimientos. Todo lo que sabía era que mi mundo había cambiado para siempre. Roderick siempre había estado en sintonía conmigo. Desde el momento en que nos conocimos, hubo una conexión tácita, un vínculo que trascendía la simple amistad. Podía sentir mis estados de ánimo, mis deseos y mis miedos sin que yo pronunciara una sola palabra. Era como si nuestras almas estuvieran entrelazadas, bailando a un ritmo que solo nosotros podíamos escuchar. Él notaba el sutil cambio en mi comportamiento, la forma en que mis ojos se iluminaban cuando hablaba de mis sueños, y cómo se nublaban de preocupación cuando pensaba que nadie me veía. Veía la forma en que mi sonrisa flaqueaba ligeramente cuando estaba perdida en mis pensamientos, y la forma en que mi risa resonaba como una melodía, llenando el aire de calidez. La forma en que mis ojos se detenían un momento de más en los suyos, como si buscara algo que no podía nombrar, hacía que su corazón se acelerara. Podía sentir la intensidad de mi mirada, las palabras no dichas que flotaban en el aire entre nosotros. Era una mirada que hablaba de anhelo, de deseo, de una conexión que iba más allá de lo físico. El rubor que subía por mi cuello con su toque, era un testimonio de las emociones que tanto me esforzaba por ocultar. Era un rosa delicado que se extendía por mis mejillas, una confesión silenciosa de los sentimientos que mantenía guardados. Él podía sentir el calor de mi piel, la forma en que mi pulso se aceleraba bajo las yemas de sus dedos. Reconocía las señales, no porque las hubiera experimentado él mismo, sino porque les temía. Había visto la misma mirada en sus propios ojos, el mismo rubor en sus propias mejillas. Era un espejo de sus propias emociones, un reflejo de la batalla que libraba dentro de sí mismo todos los días. Pero porque les temía. Temía el poder que tenían sobre él, la forma en que podían derribar los muros cuidadosamente construidos alrededor de su corazón. Temía la forma en que lo hacían sentir vulnerable, expuesto y completamente a merced de sus propias emociones. Había pasado años construyendo un muro alrededor de su corazón, una fortaleza diseñada para protegernos tanto a mí como a él mismo. Era un muro construido con los ladrillos del deber, la responsabilidad y una promesa que había hecho hace mucho tiempo. Una promesa de mantenerme a salvo, de protegerme del dolor y la angustia que la vida podía traer. Un muro diseñado para protegernos a ambos. Era una barrera que mantenía sus emociones bajo control, que le permitía mantener una fachada de control. Pero a medida que los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, se dio cuenta de que el muro comenzaba a agrietarse. Llevaba el peso del recuerdo de mis padres, la solemne promesa que hizo de mantenerme a salvo. Era una promesa que había moldeado cada una de sus acciones, cada una de sus decisiones. Era una carga que soportaba voluntariamente, un deber que abrazaba con todo su corazón. Pero también era una cadena que lo ataba, que le impedía abrazar plenamente el amor que sentía por mí. La solemne promesa que hizo de protegerme. Era un voto que había sido grabado en su alma, un compromiso que no podía romper. Pero mientras estaba allí parado, viéndome reír, viéndome vivir, no pudo evitar preguntarse si estaba haciendo lo correcto. ¿Me estaba protegiendo o me estaba frenando? El amor, especialmente un amor que no se atrevía a decir su nombre, era un camino peligroso, uno que no estaba dispuesto a recorrer. Era un camino lleno de incertidumbre, con el potencial de desamor y dolor. Pero también era un camino que prometía alegría, plenitud y una conexión que iba más allá de lo físico. Era un camino peligroso, uno que no estaba dispuesto a recorrer. Se encontraba en una encrucijada, dividido entre su deber y su deseo, entre la promesa que había hecho y el amor que sentía. Era una elección que pesaba mucho en su corazón, una decisión que podría cambiarlo todo. Sin embargo, como una enredadera persistente, los zarcillos del deseo se deslizaban por las grietas de su determinación. Se enroscaban alrededor de su corazón, apretando su agarre con cada día que pasaba. Era un proceso lento e insidioso,
uno que él no podía detener. Zarcillos de deseo se deslizaban por las grietas de su determinación. Le susurraban en los momentos de silencio, en la quietud de la noche. Hablaban de un amor que no podía ser negado, de una conexión que no podía ser rota. Lo instaban a arriesgarse, a soltar sus miedos y abrazar el amor que sentía. Se sentía atraído por mi vitalidad, mi inteligencia, mi risa que llenaba el silencio al que se había acostumbrado. Estaba atrapado en una tempestad de emociones, una tormenta que rugía dentro de él día y noche. Su cabeza le gritaba sobre lo inapropiado de todo, recordándole la promesa que había hecho, el deber que debía cumplir. Pero su corazón dolía con un anhelo que no podía ignorar, un deseo que se negaba a ser silenciado. Su cabeza le gritaba sobre lo inapropiado de todo, mientras que su corazón dolía con un anhelo que no podía ignorar. Era una batalla que lo dejaba destrozado, que lo hacía cuestionar todo lo que creía saber. La amaba, sí, pero era un amor envuelto en deber, en responsabilidad, en la desesperada necesidad de permanecer del lado correcto de la moral. Mientras que su corazón dolía con un anhelo que no podía ignorar. Era un amor que exigía sacrificio, que requería que pusiera sus necesidades por encima de las suyas. Pero era un amor envuelto en deber, en responsabilidad, en la desesperada necesidad de permanecer del lado correcto de la moral. Era un amor que exigía sacrificio, que le obligaba a poner mis necesidades por encima de las suyas. Era un amor que lo dejaba destrozado, que lo hacía cuestionar todo lo que creía saber. Pero al final, sabía que tenía que mantenerse fiel a su promesa, protegerme, incluso si eso significaba sacrificar su propia felicidad.